Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor Eduardo. Esta es la asignatura de lenguaje y comunicación y va dirigida a tercer año A y tercer año B. El objetivo de esta clase es conocer los contenidos de la presente unidad. ¿Cómo se llama la presente unidad? La historieta. Bueno, nosotros conocemos la historieta, ¿ya? La famosa historieta. La conocemos también con el nombre de cómic. Si yo me remonto a cuando yo tenía la edad de ustedes, un poco después, eh, nosotros conocíamos este tipo de textos como historietas, ¿ya? Tiras cómicas también le llamaban. Bueno, en la actualidad son más conocidos como cómics. Antiguamente habían muchos lugares donde se vendían. Por ejemplo, en los kioscos, así como se venden los diarios, se vendían historietas. En otros lugares donde vendían otros tipos de cosas también había historietas. Por ejemplo, recuerdo Barrabases, ya, que era un equipo de fútbol. En Mampato también había muchos cómics. De hecho, la historia de Mampato es en cómic, en historieta. Eh, los tres chicos malos, el pato Donald, el tío Rico, ¿ya? Todas esas historias venían en historietas, en cómics. Los diarios habían unas tiras cómicas cortitas, ¿cierto? De 3 viñetas. Se intercambiaban, me acuerdo, bueno, tú podías comprar, pero también se intercambiaban. Tú leías una, ibas al lugar donde lo habías comprado y la cambiabas, te llevabas a otro. Bien, ¿qué vamos a aprender durante esta unidad? Obviamente vamos a aprender qué es un cómic. En palabras generales te digo que es un texto que combina imagen y texto. Fíjate, imágenes y texto. ¿Ya? Ahí tienes uno. Todos estos dibujos de Wendy's. Hasta se me antojó una hamburguesa. Vamos, seguro que son deliciosas. Hasta huele rico. No, no son buenas. Fuimos timados, o sea, engañados. ¿Ya? Ahí tienes un cómic. Este cómic es cortito, ¿ya? Hay cómics de 3 viñetas, hay muchos de 3 viñetas. Por ejemplo, tenemos los de Mafalda, ¿ya? Los de Garfield, por ejemplo. Te los voy mostrando yo en el transcurso de esta unidad. Y bueno, hay unos más extensos, ¿cierto? Que son más largos, por ejemplo, el mismo Mampato, que aparecía semana a semana, tenían unas 2, 3 páginas con historietas, con viñetas. Vamos a aprender algo que ya te he nombrado, las viñetas. ¿Ya? Estos cuadros que tú ves acá son las viñetas o cuadros de diálogo. También, esto que los personajes hablan, se les llama globos de texto o bocadillos. Y si te das cuenta, hay varios tipos. Mira, hay con distintas formas. Bueno, eso también lo vamos a aprender. ¿Qué significa cada uno de estos y cuánto tú tienes que utilizar determinado bocadillo o globo de texto? Hay unos que son para gritar, otros cuando estás pensando, otros cuando se está susurrando, cuando se está hablando normal, etc. Otro aspecto importante son las onomatopeyas, que es cuando a través de la escritura, de la palabra, se trata de imitar algún sonido. Por ejemplo, si yo en este momento, mira, aquí tengo agua, yo tomo agua, se estila mucho y se pone glup, 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 glup. Ese sonido se pone glup, 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 o cuando una persona se está ahogando. Un balazo, ¡pam! Una explosión, ¡boom! Fíjate acá. Por ejemplo, hay un avión que pasa rápido, ¡zoom! Una explosión, ¡boom! Ya, eso también lo vamos a estudiar porque se usan harto en las historietas. Obviamente, y lo más importante, comprender. Todos los tipos de texto, ya sean mitos, leyendas, fábulas, texto instructivo, lo importante es comprenderlo. Y también, ¿cierto? Todas las unidades hemos hecho un proyecto de escritura y en este caso crear un cómic con obviamente su planificación, ¿cierto? Su escritura, su reescritura. Todos somos capaces de crear un cómic. También vamos a ver, finalmente, los prefijos y sufijos. Fíjate, se forman palabras nuevas a partir de otras ya existentes. Se forman palabras nuevas a partir de otras ya existentes, añadiendo una sílaba o un grupo de sílabas al principio o al final de alguna palabra. Por ejemplo, aquí tenemos una palabra existente, capaz. Yo le voy a aplicar
antes una sílaba in, un prefijo, y se formó una nueva palabra, incapaz. Hielo. Existe, ¿cierto? Hielo, todos sabemos lo que es hielo. Le voy a aplicar un prefijo, des. Se formó una nueva palabra, deshielo. Lo mismo pasa con los sufijos. La diferencia es que el prefijo va antes de la palabra y el sufijo va después. ¿Ya? Vamos a aprender 6 prefijos, vamos a aprender su significado, cómo se aplican en las palabras, cómo se transforma el significado de la palabra y vamos a ejercitar harto para que tú sepas ya 6 nuevos prefijos y sepas aplicarlo y comprender cada vez que te encuentres con un prefijo, con palabras con estos prefijos. Y vamos a estudiar 3 tipos de sufijos. Los sufijos aumentativos, los diminutivos y los despectivos. Bien, entonces estos son los contenidos que vamos a ver. Todo interesante, pero sobre todo yo sé que te va a gustar mucho las historietas y he seleccionado muy buenas historietas para que tú las leas y ojalá te motives a tú, eh, en base a tus propios gustos, a leer historietas y a crear historietas. Ya, nos estamos viendo.